que ya Albert no sabemos mucho, eso yo creo que va a ser parte de la conversación también, ¿no? Así que eso, muchas gracias, los dejo con Jordi y con Ada. Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que con este acto, al menos por mi parte, inauguramos el nuevo curso. ¿Se oye? ¿Funciona esto? Sí. Bueno, gracias a la librería, como siempre, a Ana Alberti, a Lola Garunde en Asentia, a Ana en Presencia, acompañándonos y grabando, como decía Edmundo, y gracias a Valveria y a Edmundo por la confianza, ¿no? Y por el privilegio, lo dije en las redes, pero realmente lo pienso, ¿no? El privilegio de poder acompañar a Adalbert en la presentación de este libro. Primero porque Adalbert, pese a su juventud, luego juventud relativa con respecto a la mía, tiene ya una amplísima obra como poeta, como traductor y también ya como ensayista, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, digamos, de los poetas, ensayistas, los poetas pensadores de su generación, tanto en España como en la América Latina, está ya en un lugar muy luminoso y muy poderoso, ¿no? Y además porque yo creo que le ha dado a la resistencia, al libro de la resistencia del mundo, le ha dado un libro verdaderamente notable, ¿no? Un libro y además yo creo que marca un tono dentro de la colección de ensayo literario de la editorial, ¿no? O sea, marca un tono. Es una monografía. Muchas veces los libros de ensayo literario sabemos que son compilaciones, son, ¿no?, misceláneas. Yo mismo he sido culpable de ese tipo de artefacto, pero aquí estamos ante una monografía, ¿no? Y es una monografía que tiene que ver íntimamente, que está emparentada íntimamente con el trabajo como traductor de Adalbert. Adalbert es venezolano, aunque ahora mismo reside a caballo entre Tenerife, México, Nueva York, Madrid, ¿no? Yo lo veo como... Ya no tengo visa. Ya no wow, tienes. esto sí funciona. Potente. Ok. No, ya no puedo entrar a Estados Unidos. No, ya Hasta no nuevo aviso. No. Bueno, casi mejor, tal como están las cosas. Y tiene que ver con su trabajo como traductor. Muchos de los libros que ha traducido en los últimos años y que ha publicado, libros de Edouard Glissant, el poeta de la Martinica, de Jamaica Kincaid, de Roger Robinson, que está instalado y que es un poeta inglés, pero bueno, que originalmente viene de Jamaica. Son traducciones de escritores del Caribe, ¿verdad? Del Caribe tanto francófono como anglófono, ¿no? Y son el intento de articular, ¿no?, yo creo que una especie de representación, ¿no?, articulada de la literatura y de la poesía y del ensayo caribeño, ¿no? Y este libro tiene, como digo, mucho que ver con ese intento. El libro se titula Retrato del traductor con cabeza de perro. Luego veremos por qué. Y tiene un subtítulo, para una traducción calibánica, es decir, para un concepto de la traducción. Es decir, el libro en última instancia nos propone una poética de la traducción. Pero yo diría que eso al final, no diré que es casi lo de menos, y luego intentaré explicarlo, sino que realmente el libro nos está proponiendo una mirada sobre el lugar que el Caribe en concreto y en general América Latina tiene en el imaginario literario, en el imaginario político y el tipo de creación literaria que esa situación puede generar, ¿no? Intentaré concretar un poquito. Y además este libro, cuando lo leí este verano, lo he releído estos días otra vez, porque es un libro, ahora contaré un poco también por qué, a mí me devuelve un poco a una serie de preocupaciones que tuve en juventud, cuando vivía en Inglaterra, y allí tuve la posibilidad, digamos, de familiarizarme con los estudios postcoloniales. Una preocupación que en el momento que llegué a España no es que desapareciera, es que era mucho más difícil de seguir, porque realmente en España no estamos al mismo nivel en ese tipo de discurso. Y es un tipo de discurso, la crítica postcolonial,
que está también muy emparentada, y yo también quiero comentarlo más adelante, con la crítica feminista. Y en una y en otra área de trabajo en España estamos muy por detrás. Pese a que tenemos una presencia en el Caribe y tenemos evidentemente la presencia en América. Y sin embargo, la crítica literaria española está todavía anclada en nociones, en categorías y en conceptos muy decimonónicos, ¿no? Y también en una concepción nacionalista de literatura que ya está muy rebasada. Este es un libro que está estructurado de la siguiente manera. Son 17 como secciones o capitulillos, ¿no? Capítulos. Y a su vez los capítulos están estructurados en forma de párrafos que operan como teselas de un mosaico. Y es un libro que está... El origen del libro es de origen académico, es decir, hay un trabajo de acopio, de lectura de materiales, de reunión de materiales que tiene que ver con una investigación académica. Pero posteriormente la forma de articular esos materiales, de engarzarlos, tiene más que ver con un trabajo literario, de ensamblaje de los materiales y de ensayismo puro y duro. Y lo que ocurre es que el libro no tiene una argumentación lineal. No es un libro que podamos leer, digamos, de la A a la Z con una conclusión final, sino que establece un viaje, y es un viaje en espiral. Cuando digo en espiral es porque cada capitulillo es casi como una isla de un archipiélago. No es un territorio, o sea, no es un viaje, digamos, por un territorio, ¿no? Vamos de un punto A a un punto X y pasamos por una serie de etapas intermedias, sino que cada capítulo tiene algo, como digo, de isla, de un archipiélago, y es como si la argumentación se moviera en espiral, fuera recalando de manera repetida en las islas de ese archipiélago, acotando, ¿no? Y persiguiendo un poco, como digo, esa noción de la traducción, pero por el camino va despertando todo tipo de ecos, de correspondencias, va trazando, ¿no? Va como enlazando una serie de incitaciones, de ideas, de referencias, y las va enlazando un poco casi como una tela de araña, ¿no? No es lineal, como digo, sino que se mueve en espiral. Y hay también, en cada una de esas teselas, en cada uno de esos párrafos, que se puede leer casi de manera independiente, hay una fuerte tensión aforística o sentenciosa. Quiero decir que hay constantemente un intento, una voluntad literaria en fin, de apresar sentido, ¿no? y de señalar de manera como muy certera y muy sugerente esas correspondencias y esos ecos internos entre teselas. El libro, que tiene, como digo, este título, Retrato del traductor con cabeza de perro, Adalbert cuenta, creo que en el primer capitulillo, que es un poco como una especie de presentación, cuenta que originalmente tenía pensado llamarse Cuaderno Caribe. Los cuadernos Caribe, por lo que tengo entendido, en Venezuela eran un poco como nuestros cuadernos rubios, ¿no? Cuadernos escolares, en los que aparecía una figura de un indio caribe, ¿no? Bueno, no sé si lo podéis ver, pero me molesté en buscarlo en la red, y aquí está. Y tiene casi más bien una pinta de apache, ¿no? Que es también lo que él menciona. Dice, bueno, podría parecer casi un indio apache, ¿no? Y entonces, bueno, Adalbert establece con esta imagen y con la referencia al cuaderno Caribe una primera, digamos, paradoja. El libro está lleno de paradojas. Son paradojas desgraciadas, son paradojas nocivas, son paradojas nefastas, ¿no? Nefandas también. Porque dice, el Caribe estaba en nuestro imaginario. Ese mar, ¿no? Esa referencia a ese pasado de pueblos indios, que hemos hecho todo lo posible por expropiar, por apartar, por explotar, ¿no? Y sin embargo se mantienen como parte del imaginario simbólico, ¿no? Y es como si al incorporarlos al imaginario simbólico tuviéramos permiso para, como dice, apartarlos, repudiarlos, expropiarlos, explotarlos en última instancia, ¿no? Y lo que se establece en ese viaje, ¿no? Digamos, por ese viaje por el imaginario del Caribe, muy pronto es una equivalencia. Y es la equivalencia del Caribe con el caníbal,
con el antropófago. Es decir, digamos que desde un principio el otro, el caribeño, tal como es, digamos, visto y asumido por el europeo, es visto ya como un salvaje y como un antropófago. Y entonces el hilo, no había ninguna prueba, ni había ninguna evidencia de esto. Simplemente una, digamos, identificación que se produce muy tempranamente, veremos también por qué, y que ya modifica o condiciona de manera fatal la relación entre el europeo que llega al Caribe y que llega a América a través del Caribe, porque son los primeros territorios a los que se llega, y la visión que se tiene de ellos. Dice, es una cita literal de Adalbert, dice: no obstante, esta costumbre no le fue endilgada sin razón alguna, pues, como veremos, Occidente tiende a definir la alteridad desde la antropofagia. Y yo añado, y tiende a leer la realidad que tiene ante sus ojos con las lentes del mito, de la leyenda, de los relatos, digamos, imaginarios, ¿no? Entonces el libro de Adalbert tiene mucho interés porque en realidad lo que está haciendo es enseñarnos cómo se ha leído la alteridad ya desde el principio a través de esas lentes del mito y de la fantasía, ¿no? Pero una fantasía que condena al otro, no que lo redime, no que lo exalta, no que lo ensalza, sino que lo condena y que permite además su explotación. Bueno, el hilo del libro, él mismo lo dice al comienzo, es doble. Por un lado, es un estudio o es un repaso a la figura del antropófago en todas sus manifestaciones, ya desde la época de los griegos. Y por tanto, en fin, sus manifestaciones y encarnaciones, el caníbal, el propio Polifemo, ¿no?, en la historia de Ulises, el zombi, el hombre perro o ser cinocéfalo, si soy capaz de decirlo, ¿no? Y ahí, en esa revisión, digamos, de un poco de la historia cultural de la antropofagia, que por otra parte es el último tabú, y ya volvemos también a ello, Adalbert despliega un fascinante arsenal de lecturas, de apoyos en relatos bíblicos, ¿no?, en relatos de la mitología griega, en los recuentos fantásticos de la Edad Media, incluyendo los viajes de Marco Polo también, ¿no?, en relatos imaginarios de viajes y de exploración, en mapas, en cartas náuticas, ¿no?, en todos esos materiales que a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento y el primer Barroco al principio son sustitutos de la exploración geográfica real y luego son a veces remedos de trasuntos corrompidos de esos relatos, ¿no?, de esos viajes reales geográficos. Y por otro lado el libro, el otro hilo conductor del libro es el estudio, es la exploración de la figura de Calibán. Calibán, que como sabéis es uno de los personajes, yo creo que casi el personaje central en realidad, pero bueno, es uno de los personajes, no sé si es el personaje central, pero luego es el personaje que más de cabeza ha traído a la crítica, sobre todo en las últimas décadas, ¿no?, de La Tempestad de Shakespeare. La Tempestad que se escribe en el año 1610, 1611, y que tradicionalmente se leía como la despedida de Shakespeare, ¿no?, de la dramaturgia, así, Shakespeare proyectado en la figura de un duque, el duque de Milán, exiliado en una isla remota, y que es también un mago, ¿no?, y es próspero, como digo, duque, exiliado y mago, tiene, digamos, potestad y poderío sobre una isla remota, y en esa isla habita un ser que se llama Calibán. Calibán sería, digamos, el descendiente o emblema o una figura que concita en sí todas las connotaciones que despierta el caníbal, ¿no?, y el antropófago. Entonces, esos dos hilos, por un lado el estudio cultural de las representaciones del canibalismo, del antropófago en la cultura occidental, y por otro lado también el estudio de la propia figura de Calibán. Calibán es una
un anagrama de caníbal, ¿no? Simplemente un desplazamiento de dos consonantes. Y bueno, también hay un cierto elemento de paranoia. Pero en cualquier caso, Caliban es una figura que tiene una enorme importancia. Hay una cosa que dice Adalbert en el libro que también me pareció muy interesante, y es que Caliban, que tiene una mayoría de parlamentos en el libro, tiene unos personajes que habla más en el libro, habla mal, maldice, es un personaje que habla de manera contrahecha, que habla con muchos juramentos. Sin embargo, prácticamente a efectos argumentales o de la trama, es un personaje casi prescindible. Digamos que ahí participa en la trama, en un momento en el que él, en fin, conspira para hacerse con de manera muy burda, para hacerse con el poder en la isla, pero es un elemento, un personaje casi, digamos, prescindible a efectos dramáticos o argumentales. Sin embargo, como digo, tiene muchísima presencia en la obra en forma de lenguaje, en forma de palabra, y eso es una cosa que menciona Adalbert, ¿no? Es decir, es un ser hecho de palabras, ¿no? Y hecho de lenguaje, pero de un lenguaje, entre comillas, contrahecho, de un lenguaje corrompido. Y volveremos un poquito sobre ello. Caliban es el hijo de una bruja, ¿no? Una figura que es Sycorax. Es curioso porque esta Sycorax, claro, la isla de esta remota que nos dibuja Shakespeare es una isla concreta que está en cualquier parte, ¿no? Pero en principio parece que está en el Mediterráneo, porque está el duque de Milán, hay un duque de Sicilia, a Sycorax se dice que viene de Argel, ¿no? En fin, hay una serie de elementos, pero evidentemente también funciona como alegoría y funciona como representación del territorio colonial, ¿no? Una isla a la que llega este duque mago, Caliban lo recibe, le enseña los secretos de la isla, le enseña todas las riquezas de la isla, y cuando ya le ha enseñado la isla, Próspero se apodera de ella y reduce a Caliban a un estado de esclavismo o de sirviente esclavo de Próspero, ¿no? Y este Caliban viene de esta figura de Sycorax, que es como una bruja, pero que también funciona como una especie de... es una figura ausente, porque Sycorax aparece en la obra, es una figura poderosa, pero no aparece como personaje, es un personaje ausente, aparece como madre de Caliban. Y sería casi un poco el principio natural femenino también, ¿no? Que ha sido explotado, violado por la magia de Próspero, ¿no? Es muy curioso porque Próspero, digamos, es mago, domina las artes ocultas, pero tiene, digamos, esa posición de un aire de nobleza, ¿no? Y hace magia, ¿no? Portentos. Mientras que la magia femenina es una magia, digamos, oscura, ¿no? Es repleta de alimaña. Efectivamente, y ella es una bruja, es una hag, ¿no? Que es un término muy despectivo, muy desagradable, ¿no? Y que además siempre pinta como pues, una mujer sucia, ¿no? Informe, etcétera, etcétera. Bueno, sobre eso también volveremos. Me estoy enrollando un poquito, pero bueno, así terminamos de contar algunas cuestiones, ¿no? Claro, La Tempestad además es muy interesante porque tiene numerosas reescrituras, ¿no? Es un texto que ha dado origen a muchas reescrituras. Reescrituras tanto literarias, como la de Oden, a reescrituras que tienen que ver más con una relectura del pasado y del presente político, ¿no? Y eso también, digamos que Adalbert lo domina y lo controla muy bien. Hay una cuestión que me hizo gracia, yo esto no lo sabía y bueno, lo aprendí en tu libro, ¿no? La palabra caníbal, como digo, que viene de un malentendido, originalmente surge en el resumen que hace Bartolomé de las Casas del Diario de Colón. Hay una entrada correspondiente al 11 de diciembre del año 92, el año de entre comillas, descubrimiento, donde dice: Caníbal no es otra cosa sino la gente del gran Can, que debe ser aquí muy vecino, y tiene navíos, y vienen a cautivarlos, y como no vuelven creen que se los han comido, ¿vale?
el Gran Khan es el Gran Khan con K, en fin, ¿no? De Oriente, porque claro, Colón pensaba que había llegado a Oriente. Entonces ese Khan con K se convierte en K con C y se convierte en caníbal. Entonces se crea ese malentendido cultural que da pie, por otra parte, a una explotación absolutamente singular. Porque, y otra cosa que también menciona Albert en el libro, ya muy pronto, en el siglo XVI, la reina Isabel, se crea una ley, una provisión real, por la cual se impide la esclavitud de los pueblos originarios, salvo si son caníbales, en cuyo caso sí merecen la esclavitud. Claro, eso, que parece una garantía, en realidad lo que hace es asegurar un chantaje y asegurar, digamos, precisamente la posibilidad de esclavizar a esos pueblos, ¿no? Por el momento que los declaras caníbales o antropófagos, tienes ya, digamos, libertad para poder esclavizar. O sea, es una lógica perversa. Pero bueno, en cualquier caso, el libro, digamos que es fascinante porque va dando vueltas a estos dos hilos, por una parte, como decía, a esta lectura cultural de la antropofagia, que es, y yo creo que cada vez hace con mucho hincapié el énfasis que es el último tabú, comer a otro ser humano, comer al prójimo, ¿no? Y da vueltas también a esa lectura de Caliban, ¿no? Caliban es una figura compleja porque en ningún momento en la obra se dice exactamente cómo es. Sabemos que es un monstruo, sabemos que es un ser proteico, polimorfo o sin límites claros, anfibio también, porque en este momento se dice que tiene algo de pez, ¿no? Entonces es como un ser y algo de tortuga, ¿no? Es un ser escamoso, es el hijo de una bruja, pero digamos que, y además está en contacto con todo lo que serían las fuerzas telúricas, con todo lo que son las fuerzas de la infratierra, ¿no? Del inframundo, es decir, con murciélagos, con seres que viven en la oscuridad, que reptan, con serpientes. Tiene mucho que ver con todo ese mundo, digamos, liminar, ¿no? Que está entre la vida y la muerte. Y también tiene que ver con el mundo natural en su, digamos, variante más salvaje, ¿no? Más silvestre. Y en realidad es un ser que se resiste a ser definido. Y esa es precisamente su característica, yo creo que más sugerente y más, perdón por la paradoja definitoria. Y es que la cultura occidental, desde los griegos, está obsesionada por las clasificaciones, por las taxonomías, por las definiciones y por establecer, digamos, ¿no? Esa especie de cajones, ¿no? que ya están en Aristóteles, por supuesto, ¿no? Y está obsesionado también por lo limitado, aquello que se puede contener, que se puede encerrar y limitar. Y esa, precisamente, es una de las, digamos, líneas de trabajo que explota en el libro, ¿no? Como el lenguaje del colonialismo y todos los presupuestos culturales del colonialismo han sometido, digamos, la realidad, los pueblos, las lenguas de los pueblos originarios con esas clasificaciones y con las taxonomías, ¿no? Pero en cualquier caso eso ya viene, como digo, de los griegos, y ya era algo que aparece en la forma que los griegos tenían de ver la división entre lo masculino y lo femenino. Y lo que se aplica a lo femenino en los griegos es algo que se aplica posteriormente al mundo del colonialismo. Es decir, digamos para Aristóteles, pero bueno, para muchísimos tratadistas de ese mundo, lo masculino es lo seco, lo duro, lo limitado, lo que está perfectamente recortado, ¿no? Y lo femenino es lo blando, lo líquido, lo que no se deja contener, lo que se desborda, lo que por otra parte al desbordarse es impuro o puede ser impuro. Sobre eso hay un texto maravilloso de Dan Carson en Hombres en Horas Libres, que se titula Sociedad y Deseo, que lo
deja muy claro, ¿no? Entonces, ese tipo de taxonomía, el principio masculino es lo activo, lo femenino es lo pasivo, es el recipiente. Y entonces todo eso se aplica luego a la visión de los caribeños, y específicamente se aplica a Calibán. Es un ser también que no tiene, ¿no?, límites claros, como digo, es anfibio, participa de la tierra y del agua, participa del oscuro, es pasivo también porque se deja someter. Es decir, hay una serie de elementos ideológicos que pasan, ¿no?, digamos, a la forma que se tiene de ver ese paisaje y ese mundo. Y en cualquier caso, lo que deja muy claro el libro de Adalbert es cómo la mirada de los colonizadores está absolutamente condicionada, absolutamente formada por todos los relatos, por toda la cultura grecolatina, por todos los mitos bíblicos, es decir, por todo el bagaje cultural. Es decir, que cuando llegan los pueblos europeos están totalmente sometidos a esa visión, ¿no? Es una visión que los condiciona. Y que, por otra parte, condiciona, obviamente, el presente y el futuro de esos pueblos, ¿no? Bueno, en fin, es un tema que ya digamos que te tengo que dejar la palabra. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la traducción, ¿no? Bueno, lo interesante del asunto es que yo creo que, como digo, tú al final vas dejando algunas huellas a lo largo del libro para hablar de cómo consideras tú la traducción, y que la traducción como un ejercicio de antropofagia, ¿no?, de cómo incorporar al otro y regurgitarlo de alguna manera, ¿no? Claro, ese es un tema complejo, pero porque la traducción también durante mucho tiempo ha sido mal vista en Occidente. Pues la traducción estaba asociada a la traducción de la Biblia. Y la Biblia era un texto sagrado que había original, que había que proteger. Y no se podía traducir. Y eso lo vemos en España, por ejemplo, cómo se tardó mucho en permitir traducciones al español. Mientras que en Inglaterra ya tenía la traducción de la Rey Jacobo en el siglo XVII, y tardamos un poquito más en tenerla, ¿no? O al menos en permitirse que se actualizara. Aunque Inglaterra también pasó por También su... pasó por su... Mataron a William Tyndale, Wycliffe, o sea, sí. Ser traductor de la Biblia era un oficio peligroso. Pero tú mismo lo dices, no solamente no había que traducir los textos sagrados, es que tampoco podíamos revelar que los dioses habían sido traducidos de cultura en cultura. Es decir, que habíamos heredado dioses de diferentes culturas. Claro, el dios tenía que ser propio de esa cultura. Entonces tampoco podíamos, digamos, reconocer que venían traducidos, ¿no? Y por otra parte, la traducción se ha visto siempre como merma y como un ataque al aura del original, a ese aura que hacía que el original fuera un texto, a su vez, casi sagrado, ¿no? Y entonces hay un momento muy interesante cuando tú, digamos, en el repaso de la iconografía o de los emblemas culturales de la antropofagia, entras en el zombie, hablas de ese miedo a lo proliferante, de ese miedo a lo pululante que representa el zombie, ¿no? Los zombies se van proliferando, caen sobre ti y te acaban devorando, ¿no? Y entonces, digamos, el miedo al zombie es también el miedo a la proliferación excesiva de la copia, ¿no? Y cómo hay también ese miedo, digamos, a que el original sea menoscabado por una proliferación de copias, ¿no? Que incluso eso resiste ahora, porque a veces cuando digo, no, hay que traducir, a veces, por ejemplo, cuando en Galaxia planteo la traducción de un texto y dice, no, pero esto ya está traducido, y ¿qué más da? Se puede volver a traducir, ¿no? Se puede volver a proponer otra traducción. Es decir, pues ya está traducido como si solamente pudiéramos tener una traducción, ¿no? Y bueno, es interesante cómo el tema del zombie te lleva a ese análisis, digamos, del miedo a la copia infinita, ¿no?, de la copia incesante. Pero claro, la traducción es metamorfosis. La traducción es metamorfosis. Y en tu caso lo que planteas es una metamorfosis a través, digamos, de esa
antropofagia, ¿no? Simbólica. De ahí también la idea de la cabeza de perro. ¿Por qué? Porque en una parte importante de los relatos de los antropófagos, esos antropófagos tienen cabeza de perro. Son seres que son seres bestiales, que tienen un cuerpo de hombre, cabeza de perro y tienen colmillos, y tienen dientes. Y esos dientes, la existencia misma de esos dientes, de esos colmillos, los caninos, hace que quieran comer carne cruda y quieran comer carne humana, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante que tú plantees la traducción, digamos, dándole la vuelta un poquito a la visión negativa de la antropofagia como un ejercicio de decoración, ¿no? En la cual, además, tú, en fin, ya de manera incluso muy explícita, hablas de que quedan restos de alimento, ¿no? En fin, la boca, hay palabras desmembradas, ¿no? y regurgitadas, ¿no? Pero en realidad te diría que eso es casi como la parte final del libro, y cuando llegas allí dices, sí, bueno, esto está muy bien, pero me ha fascinado todo lo que había antes tanto que no sé hasta qué punto el tema de la traducción tiene ahí tanto peso. No sé si lo estoy explicando. No es un reproche. No lo tomo como tal, tranquilo. Pero bueno, me he extendido mucho y no sé si se ha quedado claro lo que yo quería decir. Pero bueno. Es un libro espiral. Sí. Entonces... Era muy difícil establecer todas las retículas, ¿no? Todas las que realmente, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Que el libro... gracias por estar aquí. Muchas gracias a Alberti. Muchas gracias al mundo. Muchas gracias a Jordi. Que no había dado los agradecimientos aún. Lo hablábamos antes, ¿no? El libro, al estar formado por estas tecelas, ¿no? Cada una tiene un grado alto de independencia, ¿no? Entonces, si bien están conectadas, es posible, podremos agarrar una y hablar de esa en todo lo que nos dé la gana. Bueno, no, todo lo que ustedes aguanten, más bien. Y sí, ciertamente hay el cauce de la antropofagia, de la reflexión en torno a la figura del antropófago en Occidente, digamos, desemboca en la traducción, que se va sumando de poquito a poco, pero estaba pensado justo para que llegara al final, ¿no? Porque están estas secciones dedicadas al traductor como falsificador, el traductor, eso como monstruo, ¿no? Híbrido, porque una cosa interesante con respecto al devorador de palabras, la figura del devorador de palabras, es que volviendo a los diarios de Colón, cuando Bartolomé de las Casas hace este resumen curiosísimo de los diarios de a bordo, de ese primer viaje en 1492, dice que constantemente las comunidades que se topan les hablan de los caníbales, ¿no? Entonces, el Gran Khan es la conclusión a la que llegan Colón y compañía, porque, claro, ellos tenían una geografía imaginaria que tenía ya 300 años de haber caducado, ¿no? O sea, desde hacía mucho tiempo los mongoles habían sido expulsados de China, ya no había Gran Khan en ese momento, pero claro, no tenía manera de saberlo, ellos estaban en Marco Polo, y en esa realidad atemporal de las leyendas, ¿no? Ahora bien, también luego Colón creyó entender que los caníbal tenían cabeza de perro, probablemente por una asociación sonora, de can. Entonces, ya desde el primer momento, el antropófago, o sea, por toda la herencia medieval y grecolatina, el antropófago del Nuevo Mundo, entre comillas, es un monstruo híbrido, ¿no? Mitad animal, mitad humano. ¿Qué sucede? Luego esa figura va a marcar cómo van a entender los europeos en general, no solamente en las colonias españolas, sino en general a los pueblos originarios, ¿no? La proliferación de lenguas que había en América. Les parecía una cosa monstruosa, ¿no? Y así como los cinocéfalos, los hombres con cabeza de perro, de las leyendas medievales y las crónicas medievales, no podían hablar, sino que ladraban,
De igual modo, las lenguas originarias eran tratadas como sonidos ininteligibles, sonidos encadenados, inarticulados, etc. Y de allí el brinco a Calibanes, pues, al que lo llaman cabeza de perro, bueno, cabeza de cachorro, poppy head, ¿no? ¿Qué pasa? Me pareció que este era el emblema perfecto para mi idea sobre cómo puede funcionar la traducción. Creo que hay tantas escuelas de traducción como traductores vivos, ¿no? O muertos, si uno deduce, ¿no? Los presupuestos desde los cuales traducir. Para mí, yo he decidido asumir la traducción como un ejercicio de asimilación simbólica. Yo traduzco, lo que traduzco me cambia. Me modifica internamente, modifica el modo en que escribo, condiciona las traducciones que haré en el futuro. No solo por aprendizaje, que sí, espero, pero también porque cambia quién soy. Porque no es cualquier cosa prestarle la voz o regalarle toda una porción de la voz propia y de la dinámica psíquica propia a alguien más. Es una cosa, bueno, tú también eres un traductor inveterado, impenitente, y lo sabes, o sea, eso, uno no es el mismo después de traducir. ¿Qué pasa? Sin embargo, también esta noción que tengo del oficio de la traducción convive con una noción un poco más dominante, ciertamente más dominante, que es aquella que pretende que el original permanezca intacto, ¿no? Que nada lo manche, que nada lo corrompa, que nada lo contamine. Y partiendo de una división que hace Lévi-Strauss en Tristes Trópicos entre las comunidades antropofágicas y las comunidades antropémicas, ¿no? Las comunidades que asimilan la diferencia versus las comunidades que la vomitan, que la excluyen, que la repudian, que la demarcan en un lugar específico, aséptico. Yo pensé que también había traductores antropófagos y traductores antropémicos. Los antropémicos pretenden tragar y vomitar, ¿no? Lo que acaban de traducir, aparentemente sin haber sido digerido. Y yo me inclino más por digerir. Y eso significa que el texto que yo traduzca va a venir cambiado, modificado de manera tácita por todas las otras traducciones que haya hecho. Entonces, ¿qué pasa? Calibán maldice. Calibán, su habla, que es prostética, que es prestada, porque es la lengua que le impone Próspero, es una lengua en la cual él siempre, de hecho, está traduciendo, ¿no? Como que están pensados los parlamentos de Calibán para sentirse fuera de lugar, para sentirse que uno sienta que no encajan del todo. Fluyen maravillosamente, están llenos de poesía, pero justamente es una poesía de la extrañeza. Uno dice, aquí hay como si hubiera un subsuelo que no podemos ver, lingüístico, ¿no? Y creo que esa es la clase de traducción que yo quiero hacer. Una traducción donde se sienta, sin menoscabo de la potencia estética del texto, que se sienta que hay algo ocurriendo más allá, que esta traducción viene con bagaje, que tiene un subsuelo, ¿no? Eso. Por eso pienso que Calibán funciona como emblema perfecto de cómo concibo el oficio de la traducción. Claro, tradicionalmente, casi hasta la modernidad, la traducción es un ejercicio de domesticación. ¿No? Es decir, que se trae lo extranjero y se lo domestica, ¿no? Además, una buena traducción era cuando sonaba correcta, canónica, académica, normativa, ¿no? Era cuando se valoraba que una buena traducción era cuando sonaba casi como un texto nativo, ¿no? Mientras que ya en las últimas décadas se valora el hecho de que
la traducción incorpore elementos de la lengua foránea y que ensanche tanto el repertorio sintáctico, léxico, prosódico, es decir, que se contamine, que haya un ejercicio de contaminación de esa lengua en nuestro idioma, en concreto en español. No sé si tú has tenido esa sensación cuando estabas traduciendo a Roy Robinson o cuando estás traduciendo a Glisson. Bueno, Glisson es un poeta francófono que, claro, como trabaja también, a su vez, es que eso también, claro, tiene que ver con que a su vez algunos poetas caribeños están trabajando con modelos europeos. ¿No? Es decir, en Glisson está Rimbaud, está Saint-Exupéry, ¿no? Esto no lo he mencionado, pero claro, uno de los textos también que trabajas mucho en este libro es Una tempestad, no la tempestad, Una tempestad de Aimé Césaire, que es una, digamos, una versión teatral del año 69, una especie de refundición de la tempestad bajo una óptica obviamente postcolonial, ¿no? Donde Caliban realmente representa claramente al africano sojuzgado, ¿no? Y donde comparecen además elementos yorubas, elementos un poco de la propia cultura de Césaire. Entonces, claro, ya el propio texto de Césaire es una traducción, entre comillas. El propio texto de Glisson también es una traducción, ¿no? Y a su vez luego lo volvemos, o sea, que no digo que es un trabajo constante de metamorfosis, hay un no sé. Y me llamó la atención porque yo creo que ahí Ovidio, por ejemplo, toda esa tradición de la metamorfosis también es una buena imagen, ¿no?, para hablar de la traducción, esa especie de constante transformación de las fuerzas. No sé cómo lo ves. Así. No, claro, metamorfosis es el punto clave, ¿no? Yo soy amante de la retraducción y creo que no sé manejar esto bien. Creo en las posibilidades de la traducción para producir sentido, para desenterrar sentido, ¿no? O sea, lo que yo vea como traductor no será lo que veas tú en el texto. Y tu labor y la mía sobre un mismo texto van a poner en primer plano cosas que estaban allí y que uno de los dos pudo ver, el otro no, y viceversa, ¿no? O sea, y el afán por fijar el texto traducido como una suerte de franquicia del original o como una versión degradada, coja, contrahecha, como Caliban, se equivocan. O sea, en la tradición, traducción, fíjense, qué interesante. En la traducción no se pierde, se gana, y se gana con creces. O sea, o se puede ganar si uno decide hacer esa apuesta, ¿no? En la traducción, lo que se pone en juego a la postre son las fuerzas significantes que se anudan, se dan cita en el original. Y uno puede ir deshaciendo ese nudo como le parezca, ¿no? O como pueda también. Y sacar algo que ve en el original que quizás el autor no, o los lectores del original no podían ver y que la traducción revela. O sea, yo sí considero la traducción como un ejercicio revelatorio, laico. Ojo, me estoy metiendo en un vocabulario complicado. Pero sí, metamorfosis, cambio, son como palabras que, bueno, que recurren también muchísimo en el libro. El problema es que este libro tiene, lo he dicho antes cuando hablaba yo, pero hay que repetirlo, tiene una dimensión política evidente. Tiene una dimensión de historia cultural evidente también, y además con muchísimas citas, muchísimas lecturas. Realmente es un repertorio, ¿no?, de textos espigados de los más diversos, en fin, tanto de la tradición grecolatina como de la Edad Media, como del Renacimiento y más allá, ¿no? Es también un repaso de las relecturas que se ha hecho de La Tempestad, que es un texto problemático, ¿no?, y muy polisémico y lleno de ambigüedades. Lo curioso, por ejemplo, es que yo no he leído la obra de Césaire, por ejemplo, ¿no?, pero da la impresión de que la obra de Césaire, pese a ser una crítica, es decir, pese a utilizar La Tempestad
y, digamos, hacer una crítica postcolonial muy lúcida y muy potente, reduce la potencialidad de la obra de Shakespeare. Es decir, lo que es polisémico, lo que es ambiguo, lo que estaba muy abierto en Shakespeare, está mucho más cerrado, más determinado y como más, ¿cómo diría yo? Más, sí, predeterminado en César. No sé si tú estás de acuerdo. Es decir, que a veces, en algunas lecturas que son interesantes y que son, digamos, potentes en un sentido crítico y político, y sin embargo hay una reducción del potencial metafórico del original. Sí, y de hecho más es como enfocar el lente en un punto específico. Claro. Claro, se gana en potencia, pero se pierde en amplitud. Pero para eso están las demás traducciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Calibán de Brathwaite. El Calibán de Brathwaite, yo cito uno de los poemas de Brathwaite allí, pero Calibán aparece muchísimo en su obra. Y Calibán es un obrero de Trinidad, ¿no? O también es un calypsonian en otros poemas. Y en este quesito es un hombre probablemente de Barbados, aunque no sabemos, como el propio Brathwaite, que ha emigrado y que escribe en una computadora una carta a su madre. Y es fantástico, en los albores de los emails, ¿no? El asunto es que Calibán siempre está hablando y cantando. Es un habla insumisa. Y maldiciendo. Y maldiciendo, claro. Y Sí, juramentando. sí. Iba a decir en hebreo, no en hebreo. No. Bueno, no sabemos si habrá alguna vez una reescritura de La Tempestad. No una traducción, sino una reescritura, una transversión de la Tempestad en hebreo. Sería interesante. ¿Cuál era la pregunta? No, también hay pregunta. Bueno, perfecto. No, pero me interesa también mucho la escritura de esta autora india, hindú. Nam Joshi, sí. Suniti Nam Joshi, ¿no? Hizo una reescritura ahí de Calibán y de Sycorax también. Sí. ¿No? Calibán como una muchacha no europea, de la cual se enamora Miranda, o hay como una especie de vínculo amoroso. Pero es muy interesante, Sí. porque refrenda un poco lo que yo comentaba antes. El Calibán ha sido mirado, o sea, es tratado por los personajes de la obra y es tratado por la tradición como emblema, digamos, del caníbal, el Caribe, pueblo originario, con los mismos principios con los que había sido tratado el principio femenino ya desde Aristóteles, ¿no? Sí. Es decir, que es curioso. Y entonces me parece la inversión que hace Suniti está ahí, se sustenta en el propio texto, en la propia tradición también. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y luego, claro, se vincula a la figura Sycorax, que también ha sido muy estudiada desde ese lugar, desde una suerte de diosa telúrica, degradada o venida a menos en la pieza, ¿no? Que también es algo que menciona, bueno, o que queda mucho más claro en esta versión cubana de La Tempestad, donde Sycorax es Yemayá, y es esta figura doble, y es mucho más activa que Calibán. ¿Estás de acuerdo con lo que dije yo al principio? A lo mejor me pasé de listo, que suele pasar, en que nos llevan una cierta distancia en el mundo anglosajón y creo que incluso también en el mundo francófono en estas relecturas y sobre todo pero yo creo que tu libro en lo que sería el mundo del ensayismo literario en España es bastante pionero. En el mundo académico es posible que ese tipo de cosas se hayan comentado, pero siempre es una especie como de un poco de gueto académico. Pero fuera del gueto académico, al menos en España, leer un ensayo como el tuyo es bastante inaudito y me da la impresión de que vamos un poquito por detrás. No sé si tú estás de acuerdo. Bueno, pues sí. O sea, sí. Diciendo, en el mundo... tengo la oportunidad de definirte como pionero, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. Qué miedo, ¿no? Los pioneros son los primeros en morir. Los primeros van delante y las balas vienen hacia ellos. O sea, no. A ver, ciertamente en el mundo tanto angloparlante como
como francoparlante es mucho más común ver esto en el ámbito literario y no solo académico. En el mundo hispanoparlante es más común que sea el ámbito académico. Sí, sí, sin duda. Luego lo malo es con los estudios postcoloniales, a veces asumen un lugar fiscalizador que pienso que no corresponde siempre, ¿no? Que es algo con lo que me encuentro un poco dividido. Creo que tiene un potencial crítico increíble, eso sin duda, ¿no? Es como... es un lente que permite ver cosas que están, bueno, hechas para no ser vistas. Lo que quiero decir también es a nivel de lengua. Por ejemplo, cuando yo leo a Brathwaite o cuando leo... Es decir, el inglés es mucho más... se ha vuelto mucho más maleable, mucho más capaz de contaminación. Hay un creole donde confluyen, ¿no? Y el propio idioma se presta, digamos, a una manipulación sintáctica, prosódica, léxica, una contaminación, ¿no? Incluso en la poesía española que yo conozco del Caribe o que tiene que ver con el neobarroso, que tiene que ver con una especie de relectura del barroco, sigue habiendo, digamos, un espíritu normativo, sigue habiendo una especie de respeto supersticioso por, no sé, por lo literario, por la alta literatura, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y echo a veces en falta esa capacidad subversiva, esa capacidad de atomizar el lenguaje. No sé si tiene que ver con la propia resistencia del idioma. Quizás el español es un idioma que preserva de manera mucho más fuerte esas marcas. Quizás la idea de academia, la idea de lo académico ha imperado mucho. Quizá las élites criollas eran muy académicas y normativas e impedían ese tipo de desarrollos. Pero yo lo veo en los poetas caribeños, sobre todo los angloparlantes, ¿no? Que tienen una capacidad para jugar con el lenguaje que yo no acabo de ver. No sé. De nuevo te pido más bien que me contradigas, ¿no? No. No, a ver, sí, a ver, ¿qué pasa? Creo que tiene que ver con la diferencia de trato con respecto a la metrópoli. O sea, los países hispanoparlantes de América y el Caribe se independizan, no, no al mismo ritmo y no de la misma manera, pero digamos, grosso modo, la inmensa mayoría del siglo XIX. Y hay toda una labor de fabricación de una lengua propia que mantiene unas relaciones tensas con España, pero que no las rompe por completo. O sea, ni siquiera la gramática de Bello lo hace. O sea, no es esa ruptura radical. ¿Qué pasa? La independencia de los países caribeños anglófonos ocurrió ayer. O sea, sigue ocurriendo en muchos sentidos, ¿no? Son parte del Commonwealth, etc. Eso quiere decir que los estuvieron machacando con cómo decir y cómo comportarse y cómo ser ingleses cuando no lo eran a todas luces, cuando no tenían los mismos derechos, cuando sufrían maltrato, explotación de una manera vergonzosa y grotesca. Entonces la lengua se vuelve, asumir los creoles se vuelve una forma de resistencia y de crítica imprescindible. Pero igual hay relaciones desiguales. O sea, Derek Walcott tiene un inglés impecable. Pero, por ejemplo, en Homeros la cosa cambia, ¿no? En su poesía, el resto de su poesía es más... ¿No tienen una versión de La Tempestad de los Walcott? Porque tiene varias obras que son relecturas de... Tengo la sensación. Tiene Pero la es verdad, Derek Odisea... Walcott es un poeta que se educa con los modelos de la metrópoli, que lea Wordsworth, que lea Eliot, que lea todos estos, ¿no? y los rehace, ¿no? Exacto, sí. Y se convierte casi en un alumno que supera a los maestros en muchos casos, ¿no? Hasta que llega efectivamente a Homeros, ¿no?
Pero aún así en Homeros no llega a los extremos a los que llega Brathwaite, a los que llegan... Bueno, a los extremos a los que llega Brathwaite no llega nadie. Nadie, O sea, es una cosa que ya Pero bueno, incluso otros poetas, ¿no? De Sí. hecho, Walcott es un poeta ahora mismo que yo creo que es mirado con cierta ambivalencia en el propio ámbito Sí. caribeño, ¿no? O, por ejemplo, podemos comparar en el ámbito narrativo una novela, bueno, la narrativa de Naipaul, que es muy correcta a nivel de lenguaje, es preciosa, pero digamos, ¿no? También Modelos de la Metrópoli versus un novelista más reciente como Marlon James, jamaiquino, ¿no? Que en A Brief History of Seven Killings, que es sobre el atentado a la vida de Bob Marley, pues es un novelón increíble donde está escrito en jamaiquino. Es difícil de seguir si uno no tiene... Claro, pero es que Naipaul además, quiero decir, la visión que tiene precisamente Claro, sí, sí. de ese mundo es una visión feroz, ¿no? Sí. Y crítica y muy poco complaciente, ¿no? O, por ejemplo también Glisson versus Franck Etienne. Franck Etienne involucra al creol. O sea, digamos que desde el punto de vista político están en una misma ala. Sin embargo, Franck Etienne involucra al creol, escribe a veces en creol haitiano, otras veces en francés y creol, otras veces en francés, pero siempre deja sus palabras allí sembradas para que uno las note, ¿no? Sí, pero ese tipo de contaminación, ese tipo de juego no existe. Yo al menos no lo veo en lo que me llega, ¿no? De esa poesía española, caribeña, ¿no? Donde los modelos son otros, son Lezama, son el Neobarroso, son otro tipo de modelos. Sí. Que además tienen que ver con una concepción todavía como incluso, digamos, de vanguardia clásica, Sí. de vanguardia histórica. Sí, un deseo de romper, pero desde otro lugar. Desde otro lugar. Sí. Sí, sí, sí. Y hay una diferencia. Nos va quedando un poquito. Sí, quizás dar la palabra Perdón, nos entusiasmamos y nos ponemos a hablar de esto. Yo también, pero me doy cuenta y en la librería no nos quieren echar, entonces si quieren que alguien comentara algo, hacer una